Pero ahora lo que nos ocupa es pensar en qué es la palabra de Dios. Segundo punto. Yo les dije que eran 3. Segundo, ¿qué es la palabra de Dios? Ahí vamos a necesitar de su compañía y de su apoyo. Vamos a empezar armando una definición. Entonces vamos a ir a Isaías 55, 10, 11. Vamos a ir a Isaías. Vas a jugar con la Biblia. Tú tienes tu Biblia ahí. Entonces vas a jugar, vas de aquí para allá. Isaías 55, 10, 11. Miren cómo dice de bello. Dice: del mismo modo que descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá de vacío, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y produzca pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No tornará a mí de vacío, pues realizará lo que me he propuesto y será eficaz en lo que mande. Ahí está. Entonces, pone la palabra de Dios como un acto creador. Miren que la palabra de Dios entra a la tierra, empapa la tierra y la hace germinar. Así que es como un acto creador. ¿Ya? Esa es la clave. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la acción creadora de Dios. Pero no es solo eso, es acción creadora de Dios, pero hay más. Vamos al Nuevo Testamento, a Hebreos, en el capítulo 4, que es el número grande, el versículo 12, que es el número chico. Hebreos 4, número grande, 12, que es el número chico. Mírenla. Dice así: pues viva es la palabra de Dios, y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, articulaciones y médulas, y discierne los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella. En fin. Así que la palabra de Dios, miren las características de la palabra de Dios, aquí está. Es eficaz, es viva, es eficaz, es cortante como espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo, hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y las médulas, y todavía más, y discierne. Otras Biblias más fuertes todavía dicen, escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Entonces, la palabra de Dios es la acción creadora de Dios al interior del ser humano. Llega a lo más profundo del ser humano para meterse en lo más profundo. Entonces, la palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, no es un discurso, es acción creadora de Dios. ¿Dónde está creando? Está creando al interior del ser humano. ¿Y eso para qué? Vamos a mirar Santiago. Después de Hebreos, enseguida pasan unas hojas y encuentran Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. ¿Lo tienen? Yo ya lo encontré. Poned en obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno se contenta con oír la palabra, sin ponerla en obra, se parece al que contempla sus rasgos en un espejo. Efectivamente se contempló, pero en cuanto se dio media vuelta, se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como un oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, será feliz practicándola. Entonces vean tan bello. La palabra de Dios es la acción creadora de Dios al interior del ser humano para hacerlo libre y feliz. Ahí está la definición, mírenla tan bella. La definición de palabra de Dios. ¿Qué es palabra de Dios? Es acción creadora de Dios, no es discurso, es acción creadora. Que funcionó primero en el cosmos, en el Génesis 1, creando todo, pero que ahora también crea dentro del ser humano. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Que tú seas libre y que tú seas feliz. ¿Cómo te parece? Y en Juan 6:68 todavía nos pone un elemento más,
porque nos va a decir porque son palabras de vida eterna. Con las palabras de Pablo, de Pedro allá, que, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ah, qué maravilla. Entonces, escuche bien, en la Biblia, es decir, en el libro, en la Biblia, en el libro, encontramos la palabra de Dios. Así decimos en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica nosotros decimos que en la Biblia encontramos la palabra de Dios. Hay iglesias de corte evangélico que dicen la Biblia es la palabra de Dios. Y eso sería como limitar a Dios a la tarea de escritor, como decir que si no está en la Biblia, pues Dios no habló más. Dios habló lo que está en la Biblia y se acabó. No. Nosotros en el encontramos la palabra de Dios, pero no es el único lugar. La palabra de Dios o las fuentes de la revelación están en la Biblia y están en la tradición. Para nosotros católicos, la palabra de Dios o la revelación de Dios está en la Biblia y está en la tradición. Esta tradición de 2000 años de historia, de intentos, de interpretaciones, de acercamiento, de búsquedas, de luchas. A veces nos hemos equivocado, a veces no. Cuando digo en plural, nos hemos equivocado, no es porque yo tenga 2000 años como la iglesia, no, 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 no. Es porque yo tengo comunión histórica. Entonces, en esa comunión histórica es que hablo yo. Para decir, es que esa comunión con la iglesia, aunque yo no existía hace 1000 años pasaron cosas interesantes, aunque yo no estaba. Pero me incluyo ahí, para hablar que es que yo me siento comprometido con mi iglesia. Bien. El asunto aquí es hermoso. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la acción creadora de Dios al interior del ser humano para hacerlo libre y feliz. ¿Y para qué es esa palabra de Dios? ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve leer la palabra de Dios? Pues les voy a dejar que ustedes lean 2 Timoteo 3:16 y se den cuenta de estos verbos en 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Miren estos verbos tan bellos, los estoy señalando aquí. Miren los 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. Ahí están las palabras claves. ¿Ya? Enseñar, reprender, corregir, educar, capacitar para hacer el bien. En Romanos 15:4. Por buscar Romanos 15:4, ya que lo tenemos por aquí cerca. Romanos 15:4, miren cómo dice de bello. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para nuestra formación, para que con la paciencia y el consuelo que dan las escrituras, conservemos la esperanza. Qué bello, ¿no? Para instruir, para recibir constancia, paciencia, consuelo, para tener esperanza. O sea, los frutos son grandes. Y en Santiago, que ya lo habíamos leído, Santiago 1:22-25, para ser libre y feliz. Para ser libre y feliz. En Mateo 7:24-27, es para construir sobre la roca firme. El hombre sabio en la roca su casa construyó, como lo dice una canción, es porque está en Mateo 7:24-27, y nos va a mostrar a nosotros que el que la escucha y la pone en práctica es como el que construye su casa sobre la roca. En otras palabras, leer la Biblia y encontrar en la Biblia la palabra de Dios y descubrir allí esa palabra de Dios solo tiene cosas a nuestro favor. Yo me acuerdo de niño, cuando empecé a leer la Biblia, decían, el que lee la Biblia se vuelve loco. Y entonces los que no leen la Biblia son muy cuerditos ¿o qué? Pues si me vuelvo loco por Jesucristo, aguanta. No, no me he vuelto loco como tal loco, pues no, no, no. No me han declarado nada de eso. Pero mi vida se ha llenado de una esperanza tal y de un estilo de vida tan optimista, tan bello,
que para algunos es como que estoy loco por ser optimista en medio de un mundo pesimista. ¿Cuáles son los frutos de la palabra de Dios para ti? Ya vimos la Biblia como libro. Ahora nos estamos acercando a la palabra de Dios, como en ella encontramos la palabra de Dios. ¿Y qué se necesita para leer la palabra de Dios? Es fácil. Amós 8:11. ¿Qué se necesita para leer la palabra de Dios? Eso está en el Antiguo Testamento. Venga, leamos Amós 8:11. Amós 8:11 está en el Antiguo Testamento. Es un libro, un mensaje bien bonito. Amós 8:11. Amós 8:11, aquí lo tengo, es bellísimo. De hecho, es de esos que yo lo viví y porque lo viví y lo vivo, por eso lo quiero leer. Amós 8:11. Miren cómo dice. Mirad, ya vienen días, oráculo del Señor Yahvé. Cuando dice oráculo del Señor Yahvé, es la manera de decir palabra de Dios, palabra del Señor Yahvé, en que mandaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Entonces vagarán de mar a mar, andarán errantes de norte al oriente, en busca de la palabra de Dios, pero no la encontrarán. Entonces, ¿qué se necesita para leer la palabra de Dios? Tener hambre y sed de la palabra de Dios. O sea, es la manera de decir estar deseoso, estar con gusto, estar como con algo que me queme por dentro, algo que me haga crecer por dentro, algo que yo quiera intentar y que no me lo puedo quitar hasta que me la coma. Por eso, tanto en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 3, como en el Apocalipsis, en el capítulo 10, nos va a mostrar que la palabra de Dios se la comen, es una cosa impresionante. Jeremías dice que llegaba la palabra de Dios a él y le quemaba los huesos. Los dos discípulos que iban para Emaús cuando regresan a Jerusalén dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba, nos explicaba las escrituras. O sea, esa es la palabra de Dios que hace que yo tenga una sed, un hambre, una necesidad fundamental de tener esa palabra de Dios. En Isaías 50, 4 y 5 nos dice que hay una tarea de escuchar dócilmente, de no resistirse. Nos va a hablar en Isaías 50, 4 y 5, como todas las mañanas el Señor despierta mi oído para escuchar su palabra. Y que yo he bajado el cuello y he decidido recibirla dócilmente y no darle la espalda. Es decir, quiero escucharla, dice escucharla dócilmente, era porque como todos no tenían Biblia en la mano, entonces uno la proclamaba y los otros escuchaban. Eso también está, por ejemplo, en Apocalipsis 1, que dice, bienaventurado el que proclama las palabras de esta profecía y bienaventurados los que escuchan. Pero actualmente con la imprenta y el papel, tú puedes tener tu Biblia allí. O puedes tener tu Biblia en el celular y descargas tu Biblia en el celular. No es por hacer comercial aquí, pero existe la Biblia de Jerusalén en el celular. Y es gratis. Entonces descarga la Biblia de Jerusalén. Es la mejor traducción que hay. Pues bájala mejor y quédate con esa. En 14:23 nos habla a nosotros de amar a Jesús para cumplir la Sagrada Escritura y quedarse con la Sagrada Escritura y saborear la palabra de Jesús y enamorarse de esa palabra de Jesús.